Canarias, una hora más para leer. La isla donde nací es un monte alto y boscoso. Sus viviendas suben por las laderas y se asientan en lugares imposibles, como si fueran cabras en busca del verde. Se sube y se baja, o se baja y se sube, en una constante ir y venir de pájaros y colores. Asomándose a cualquier ladera, se huele el aire. Eso es por la floración. Dice mi abuela. Tiene razón, porque en invierno los almendros florecen y los barrancos huelen a galletas almendradas. A veces el olor es tan fuerte que hace cosquillas en el estómago. Y así comienza El Monte de las Brumas, un libro que alimenta nuestra imaginación, que nos conecta con la tierra, sí, nos conecta con Canarias, un lugar lleno de paisajes, de tradiciones, de leyendas y de mucha historia que debe ser contada a través de cuentos, a través de los libros. Y aquí, la protagonista del podcast de hoy, la autora de este libro, lo ha hecho realidad. Hoy en Canarias, una hora más para leer, hablaremos de Pepa Aurora, escritora y narradora canaria pionera en mostrar en las aulas y en sus libros de literatura infantil y juvenil todo lo que debemos saber de nuestras islas. ¿Te quedas a escucharlo? Te damos la bienvenida a Canarias, una hora más para leer, un podcast del Gobierno de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago que entrelazan fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Quédate y escucha el podcast Canarias, una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar. Al suroeste de la isla de Gran Canaria, próximo al barranco de Guayadeque, ante el simbólico Roque de Aguairo, uno de los emplazamientos aborígenes más importantes de la isla y de Canarias, en la villa de Agüimes, nacía la escritora y narradora Josefa Aurora Rodríguez Silvera, más conocida como Pepa Aurora. El episodio de hoy está dedicado a la gran canaria Pepa Aurora, una mujer pionera en la creación de obras literarias infantiles y juveniles con sello canario. Una escritora capaz de adaptar cuentos y poemas, crear sus propias obras, inspirándose en elementos de su entorno, el monte, la fauna, el volcán y las tabaibas, para llevar a las aulas la esencia de nuestra tierra. Pepa Aurora, más allá de sus premios, es una mujer comprometida con la sociedad. Lucha por lo que siempre ha creído, y gracias a esa valentía, hoy tenemos a nuestro alcance más de 40 libros de cuentos y 8 libros de poemas con los que aprender sobre nuestras islas. Los cuentos y poemas de Pepa Aurora han traspasado fronteras, han llegado a muchos rincones del mundo de habla hispana, Canarias, España y Latinoamérica. Su imaginación desbordante y su capacidad innata de empatizar y conquistar la mente y los corazones de los lectores más jóvenes han sido las claves de su éxito. Entre su extensa colección de obras literarias, cuentos, poemas y obras de teatro infantiles, hemos querido compartir contigo algunas de sus obras. El Tallero, de la editorial Edirca, es una obra que recoge una serie de cuentos y poemas que atraen con sus versos al lector. A través de la poesía, Pepa Aurora expresa sentimientos, ideas e historias de una forma muy sencilla y bella. Y como así lo hace El Tallero, se destilan los textos, el agua, para ser consumidos. Cashueca, de la editorial Anaya, es una obra que muestra al lector cómo la protagonista del libro, Cashueca, llegó a clase un fisquito insegura y desconociendo muchas palabras de nuestra lengua. Su imaginación para contar historias llamó la atención de su profesora, quien decidió hacer un proyecto muy especial, crear un bosque con las plantas de cada país de origen de sus alumnos. Pronto, cada una de las semillas germinarán fuertes y seguras bajo el amoroso sol isleño, como así lo hará Cahueca. Los León y Castillo, dos hermanos soñadores, de la editorial Vegeta, nos acerca a la vida de los hermanos Juan y Fernando León y Castillo y uno de sus grandes proyectos conjuntos, el Puerto de la Luz y de Las Palmas, una obra de ingeniería que conectó a Canarias con el mundo a través del mar.
A la sombra de las palabras, leyendas canarias de árboles, de la editorial Diego Punk Ediciones. En esta obra, Pepa Aurora, junto a Ernesto Rodríguez Abad y Cecilia Domínguez, la protagonista de nuestro primer episodio del podcast, narra algunos fenómenos y acontecimientos históricos de nuestros antepasados, que ahora cobran vida a través de los elementos naturales, de especies endémicas de nuestras islas como es la palmera, el pino o el balo. El Monte de las Brumas, del Centro de la Cultura Popular Canaria. Junto a las ilustraciones de Emilio Almoguera, Pepa Aurora nos hace viajar a la isla de La Gomera para conocer sus paisajes, tradiciones, leyendas y la historia aborigen del pueblo gomero de la mano de su protagonista, Orone, una niña que pasa sus vacaciones en la casa de su abuela en Alajeró, y Artemi, el primo de Orone y compañero de esta aventura por La Gomera. Este último libro ha servido de inspiración para este episodio del podcast Canarias, una hora más para leer, porque en él se muestra la labor de la escritora, el poder que tienen sus palabras de acariciar la imaginación del lector y sumergirlo en el mundo de la lectura. De hecho, todas sus obras conectan con el lector más juvenil y le inspiran a descubrir su propia historia y cultura mediante la lectura. Todos sus libros son dignos de mención y reconocimiento, pero esta obra en concreto es ideal para inspirar a aquellos lectores primerizos que quieren leer y aprender más sobre la cultura e historia aborigen de La Gomera. Además, encontraremos ilustraciones de Emilio Almoguera, las cuales alimentan aún más la imaginación del público infantil y juvenil. Presta atención, en el libro Monte de las Brumas podemos saber el origen del nombre Guanche Orone, pasear por el Parque Nacional de Garajonay, descubrir leyendas de brujas y gigantes, conocer más acerca del paso de Cristóbal Colón por La Gomera y degustar delicias canarias como el potaje de verdes, queso o armogrote, entre otras muchas cosas. Te va a gustar escuchar el siguiente fragmento extraído del capítulo El almogrote. Presta atención. Díganme, ¿se acuerdan en qué año se descubrió América? En 1492. Dijimos los dos a la vez. Con una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja, la abuela continuó. Pues aproximadamente 10 o 12 años antes, el conquistador de Gran Canaria, llamado Juan Rejón, murió en la playa de Hermigua en un enfrentamiento con los soldados de Hernán Peraza, que en esa época era un joven muy guapo y muy guerrero. También se cuenta de él que tenía un carácter parecido a como lo describe Artemi. Artemi dijo que era abusador y prepotente. ¿Por qué Hernán Peraza luchó contra Juan Rejón?, pregunta Orone muy intrigada. Seguramente pensaba que venían a robarle algo de su isla, contestó Artemi. Y la abuela volvió a interrumpir. Yo no he leído eso en la historia, pero sí sé que a consecuencia de esa muerte y de todos los desmanes que cometía en la isla, Hernán fue llamado por los reyes católicos de España y obligado a que se presentara en la corte para recibir su merecido. Pero su juventud y su palabrerío debieron caerle muy bien a los reyes, que además de no castigarlo como merecía, parece que le dieron como premio la mano de la bella Beatriz de Bobadilla, que era la sobrina de la secretaria de la reina Isabel. Después de la boda se volvieron a La Gomera y se instalaron en la Torre del Conde. ¿Y tuvieron hijos?, Sí, claro que tuvieron hijos, pero esos gatos pertenecen a otra historia, contestó mi primo, cortando la pregunta para que la abuela siguiera contando. ¿Y tú, sabes cómo acabó este enfrentamiento? Si te animas a leer alguna de las obras de Pepa Aurora, que estoy segura de que lo harás, verás que cada palabra acaricia nuestra imaginación y germina las ilusiones de leer uno y otro libro sin parar. Pero ¿de dónde crees que surge el nombre de este libro? ¿En Canarias existen brumas? Claro que sí. Los montes que tapizan las cumbres del Parque Nacional de Garajonay se hidratan de las espesas nieblas que ascienden desde el océano, de las húmedas brumas que empapan y refrescan la tierra para ayudar a mantener viva la laurisilva canaria, y a otras especies endémicas como los tilos, los barbusanos y los viñátigos. Además, hacen que los insectos, las aves y los reptiles revoloteen por sus ramas y convivan en armonía con el resto de las especies de la isla. Y no solo eso, si el Monte de La Gomera hablara, nos contaría muchísimas cosas.
Él fue testigo de cómo vivían los antiguos gomeros, de cómo se organizaban por cantones o bandos, Mulagua, Ipalán, Agana y Orones, de cómo Echeide arrojaba su lava desde lo alto de Tenerife y hacía temer al mismísimo Cristóbal Colón, quien acabó parando en Gran Canaria antes de pisar La Gomera, porque temía la ferocidad del volcán. Entre valles, roques y bosques milenarios se alza La Gomera, y para conocer mejor las tradiciones y su historia, es mejor vivirla en persona y acompañado del libro El Monte de las Brumas, de Pepa Aurora. ¿Y cómo surgió el interés de Pepa Aurora por la literatura? Aunque la autora gran canaria nació en Agüimes, pasó la mayor parte de su vida en su vecina Villa de Ingenio. ¿Sabías que tanto Agüimes como Ingenio corresponden a una de las zonas más citadas en las crónicas históricas de la época? Pepa Aurora se aficionó a la lectura desde muy chinija, posiblemente inspirada por aquellas misteriosas leyendas y hechos históricos que se narraban en el pueblo y que llegaron a ella por tradición oral. Confiesa que desde muy joven comenzó a empaparse de aquellos textos escritos por autores de la generación del 27, de aquellos libros de Federico García Lorca, Benito Pérez Galdós o de Blasco Ibáñez, que su abuelo conservaba como oro en paño. Todos aquellos cuentos que escuchó y libros que leyó de chinija nutrieron su imaginación y creatividad literaria para dar origen a las decenas de obras infantiles y juveniles con las que cuenta hoy en día la escritora gran canaria. Pepa Aurora confiesa que el autor que influyó más en ella fue el periodista y poeta gomero Pedro García Cabrera. Según ella, usó el alma del niño y lo llevó a la poesía, a la sensibilidad poética. Llegada a su etapa adulta, estudió filología e idiomas y durante 35 años Pepa Aurora trabajó como maestra en la Escuela Pública Canaria, narradora oral y escritora de literatura infantil y juvenil. Tal ha sido el impacto de sus obras literarias en el público hispanohablante más joven, que se han propuesto como lectura obligatoria en los centros escolares y varios poemarios se han utilizado en proyectos musicales escolares. En definitiva, como sus obras han dejado huella en la literatura infantil en todo el territorio español y algunos países de Latinoamérica, le han concedido numerosos premios nacionales e internacionales de narrativa, poesía y teatro infantil. En Ingenio de Oro, el premio Cuchillo de Oro, el premio Ciudad de Telde, el premio La Tarja. Hoy en día existen bibliotecas con su nombre, como por ejemplo la Biblioteca Pepa Aurora en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Mellesmen del Cruce de Arinaga y un parque infantil, el Parque de la Lectura Pepa Aurora, localizado en la Villa de Ingenio. Desde el año 2019 es miembro de honor de la Academia Canaria de la Lengua, una de las más importantes instituciones encargadas del estudio de la literatura y de la lengua española en las Islas Canarias. Uno de los últimos reconocimientos recibidos por su amplia trayectoria artística y profesional ha sido el Premio Rana en 2021, unos premios que otorga la Biblioteca Insular de Gran Canaria para reconocer la labor de aquellos autores y autoras canarias que, como Pepa Aurora, han ayudado con sus obras a despertar el interés por la lectura desde la infancia. Me gustaría compartir contigo que de su amplio trabajo de investigación sobre cuentos de la tradición oral en Canarias, nacen volúmenes como Cuentos de brujas, miedos y misterios en un país sin luz, Cuentos canarios para los más jóvenes, La morena Chipiripi y otros cuentos canarios, Cuentos canarios para chinijos, Cuentos para niños miedosos, Cuentos de la tradición oral en Canarias para leer y contar, Juana Catalina, la última bruja de Canarias y sus descendientes en el siglo XXI y otros cuentos. ¿Has leído alguno de estos cuentos? En estos libros encontrarás cuentos escritos con un lenguaje cercano, fácil de entender y sin rebuscamientos, con ese encanto de la ingenuidad y el misterio de siglos de tradiciones que, como dice la autora Pepa Aurora, merecen contarse en la escuela y en familia. En breve saldrá el tercer tomo de Cuentos de la tradición oral en Canarias. ¿Estás listo para margullar en los cuentos tradicionales de Canarias? Y no solo eso, Pepa Aurora ha participado en diversas iniciativas que ayudan a visibilizar el papel de la mujer dentro de la sociedad. Entre esos trabajos que fomentan la igualdad se encuentran Mujeres con Ingenio, emprendedoras del siglo XX de la editorial Mercurio, que junto a Luis Rivero Afonso
Lidia Romero y Kiko Espino reconocen de forma pública el gran esfuerzo realizado por las mujeres emprendedoras del municipio de Ingenio. Iguales y diferentes. Junto a Juan Ramón Hernández, Kiko Espino y Osvaldo Martín, empoderan a la mujer. Además, en sus cuentos se rechaza el machismo y se recalca la necesidad de ser tolerantes y respetuosos con la diversidad sexual. Sin duda, Pepa Aurora es una adelantada a su época. ¿Qué ha aportado Pepa Aurora a la literatura canaria? La escritora y narradora Pepa Aurora creó las bases de la literatura infantil y juvenil en Canarias. Y te explico por qué. Como confiesa en sus últimas entrevistas, en su etapa de docente, vio que los textos utilizados en las aulas, que explicaban las cosas, pues no tenían nada que ver con lo que tenían delante, con el entorno en donde vivían los niños y niñas. Incluso, esos textos cambiaban su forma de hablar, borraban todo lo que ellos sabían hasta la fecha. Por ese motivo, Pepa Aurora comenzó a buscar textos que enseñaran el espacio natural donde ellos vivían, cómo se llamaban las plantas, cómo tenían que cuidarlas, el vocabulario que utilizaban. De alguna forma, esas acciones cambiaban el sistema educativo de aquella época. Fue entonces cuando comenzó a hacer sus propios textos, cuentos y poemas que mostraban el espacio natural, las tradiciones y las historias donde esos niños y niñas crecían. Me gustaría cerrar este podcast con algunas de las reflexiones de la autora canaria. Pepa Aurora nos dice que, si un niño termina el segundo ciclo sabiendo leer, acariciando las palabras, amando la lectura, todos los demás aprendizajes están hechos. A través de los libros se descubren un montón de caminos para esos cambios. Y escribir es transmitir esos cambios a otras personas. Sin la lectura, la humanidad no camina, no adelanta. Por lo tanto, los libros son esenciales en las aulas de todos los colegios de Canarias para mostrarles a las nuevas generaciones que se puede aprender leyendo a través de las obras de autores referentes como Pepa Aurora. Sin duda, los libros son los pilares del saber y nos ayudan a pensar, a darle sentido a las cosas que nos rodean, a crecer, a desarrollar un pensamiento crítico. Ya sabes, pon un libro en tu vida. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en Canarias, una hora más para leer, un podcast del Gobierno de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago que entrelazan fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Ya sabes, suscríbete a Canarias, una hora más para leer y escúchanos a través de las distintas plataformas de difusión de podcast y las redes sociales del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y las redes sociales de la Unidad del Libro y Fomento de la Lectura. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio de Canarias, una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar. Canarias, una hora más para leer, un podcast del Gobierno de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago que entrelazan fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Quédate y escucha el podcast Canarias, una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar.